Buenas noches, licenciado. Ahorita voy a tener la oportunidad de hablar de un presidente liberal que es consecuencia de la postura radical de políticos conservadores en la que se pretendía el progreso de Guatemala por parte de los liberales y otros que querían seguir conservando un tipo de concepto arcano, histórico, moral por parte de la Iglesia Católica de la presión que ejercía en aquel tiempo. Pero para poder entrar en detalles directamente, vamos a estar hablando de un presidente liberal, como a continuación lo vamos a hablar. Y del que vamos a hablar es José María Barrios, un presidente famoso en Guatemala, que más adelante vamos a estar hablando en detalles directamente de su persona. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar a continuidad de la información concreta que queremos abarcar, los aspectos importantes y las cosas negativas, positivas, como siempre ocurren en los presidentes de Guatemala. Tienen una característica en la que pueden ir mejorando y otras que dejan estancadas. Y vamos a ver algunos detalles interesantes que surgieron en aquella época. Solo para dar una perspicacia como parte introductoria en el personaje de este presidente José María Barrios, es que lo curioso venía del linaje de Justo Rufino Barrios. Entonces él fue sobrino, de ahí que viene también el apellido. Entonces a leguas podemos notar de que él tiene peso político en Guatemala. El reinado, bueno, que aquel tiempo se llamaba reinos, pero en la historia lo recuerda como presidencia cuando un personaje de renombre en cuestiones políticas llega a tener peso político en Guatemala, pues la ciudadanía civil lo llega a votar por democracia y a ser presidente, como lo vemos actualmente nosotros ahorita, Pero en aquel tiempo no era tanto así como la libertad de expresión que tenemos nosotros ahora. José María Barrios reinó Guatemala en 1892 y el derrocamiento de su persona sucedió en 1898. Entonces, para que tengamos un poquito más de datos. A este personaje lo conocían como el famoso Chimita. Chimita porque era de baja estatura, entonces de ahí le pusieron un sobrenombre de Chimita a José María Barrios. Este presidente se preocupó por los aspectos progresivos de Guatemala, las vías férreas, el telégrafo y también construcciones de caminos que nosotros actualmente también podemos visualizar. Los detalles que con estos presidentes era que la ley tenía un poquito más de peso y no había tanta consideración como en la actualidad. Esas son opiniones y objetividades de mi persona. Pero ahora bien, el nacimiento directo de este personaje sucedió el 24 de diciembre de 1854. Este presidente, tal como lo mencioné, él falleció el 8 de febrero de 1898. Eh, Sus restos aún son conservados en Guatemala. Tenía un pasatiempo que lo llegó a asimilar como una virtud, que fue militar y también un político. El predecesor anterior de él como presidente era Manuel Lisandro Varías. Luego, después de dejar la presidencia, ocupó la silla presidencial Manuel Estrada Cabrera. Entonces, estos presidentes tenían, así como lo mencionaba anteriormente, siempre tenían una característica, siempre de querer mejorar las condiciones políticas de Guatemala, pero las cosas negativas estaba de que los tres, ¿cómo lo podemos mencionar? Los tres puestos que ejerce presión en Guatemala, el organismo judicial, legislativo
Ya recordé los tres poderes. Eran el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Sí, eran los tres poderes. Si recordamos anteriormente, por ejemplo, con Jorge Ubico, con otros presidentes, llegaban a suprimir también esos poderes del Estado, ¿va? Al fin de que el poder siempre recaía sobre ellos. Ellos eran los que mandaban. En los presidentes anteriores, por ejemplo, los alcaldes, cuando supuestamente lo elegían el pueblo, em, luego venía el presidente y ponía los alcaldes que él quería. Entonces, para que veamos de que en aquel tiempo pues habían cosas mejores, la condición económica tenía más oportunidad de que la gente, em, de que las personas tuvieran un ingreso económico no tan suficiente como ahora, pero la moneda de Guatemala no estaba tan en comparación con el dólar, ¿va? Algo devaluado, digámoslo de esta manera técnicamente, va. Entonces, si vemos la moneda fue acuñado en el periodo de él, y por eso que encontramos la imagen de él en la moneda del Quetzal. En la historia anteriormente habíamos recordado que justo Rufino Barrios quería darle un golpe de estado en aquel tiempo a Mariscal Vicente Serna, y para ese entonces este presidente José María Reina Barrios tenía 14 años, en la que acompañaba a su tío. Entonces por eso que anteriormente le decía que José María Reina Barrios fue nieto de Justo Rufino Barrios. Entonces él se alistó a los 14 años para alistarse a la fila para el derrocamiento del mariscal Vicente Serna Barrios. Vicente Serna, que diga, perdón. Entonces, vemos que justamente que después de los golpes que sufría políticamente Guatemala, también habían algunos aspectos revolucionarios que derrocaron a Serna el 30 de junio de 1871. Entonces, a partir de ahí, este presidente empieza a recobrar oportunidades políticas para poder seguir liderando algunos aspectos militares, tal como sucedió con este famoso presidente Rafael Cabrera, ¿va? Este presidente tomó posesión el 15 de marzo de 1892. Y si recordamos anteriormente habíamos dado el dato que su presidencia termina en 1898. Cuando él tomó posesión, él hizo uno de los majestuosos actos protocolarios de aquel tiempo. Fue a nombrar los estados públicos de aquel tiempo para tener oportunidad en la que incluía bandas, mariachis, actos muy especiales para los políticos de aquel tiempo. Entre sus obras podemos encontrar el Paseo de la Reforma, que todavía al día de hoy lo encontramos. También la reconstrucción del Palacio Presidencial, que después fueron destruidos por causas naturales del terremoto de aquel tiempo de 1918, y en la que lamentablemente después ya no se pudo reconstruir. Entre sus obras importantes de José María Reina Barrios tenemos el Ferrocarril del Norte, también una construcción en honor a Cristóbal Colón. También tenemos una oportunidad que fue dándose poco a poco en aquel tiempo, la libertad de prensa. Mm, Le dio la oportunidad también a lo que mencionamos anteriormente, las vías de progresión a las líneas férreas, a los caminos y también a los telégrafos. Entonces, esos son aspectos importantes que podemos resaltar en la vida de este presidente. Y uno también de los progresos que tuvo fue mejorar la escuela politécnica, y un aspecto negativo, o porque incluso hay más, un aspecto negativo de este presidente es que él mismo desempeñó las tres funciones del Estado, así como lo mencionaba anteriormente, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial.
el presidente de aquel tiempo era, él decidía a quién dejar alcalde para aquel tiempo, y no era, aparentemente era el pueblo quien elegía al alcalde, pero luego venía el presidente e imponía al alcalde que él quería, porque él ejercía los tres poderes del Estado de aquel tiempo, ¿va? Entonces, que ahora prácticamente más o menos tiene la misma similitud de nosotros, porque ahora las votaciones como que tienen una apariencia más democrática, pero de esa hay otras técnicas que no van de acuerdo al progreso de Guatemala. Fue bajo su gobierno en 1896 en que se eligió el himno nacional de Rafael Álvarez Ovalle. Eh, Cuando se convocó a este concurso, la nota tenía del himno nacional un seudónimo y era anónimo. Es decir, él, tenía un seudónimo y ese seudónimo estaba escrito anónimo. Entonces no se había dado a conocer todavía en aquel tiempo que el autor era Rafael Álvarez Ovalle. Entonces fue en este gobierno de José María Reina Barrios en la que surge el himno nacional de Guatemala. El presidente José María Reina Barrios murió en 1898 por un británico que se llama Edgar Solinger, en la que tenía retractos políticos. Fue en este tiempo en la que él murió por causas políticas. Y cuando sus guardaespaldas o también los más allegados de él se enteraron del crimen que había cometido este personaje, e inmediatamente sobresalió un personaje que se llama Emilio Vico, en la que enfrente de los demás le da un disparo en la cabeza, en la que posteriormente la historia lo va a reconocer como el matamuertos. Una de las cosas interesantes de este personaje es que, como lo mencioné anteriormente al principio de la grabación, era sobrino de José María, perdón, de Justo Rufino Barrios. También deseaba convertir a la ciudad de Guatemala en un pequeño París, porque si recordamos la influencia europea y la estadounidense tenían cierta repercusión también para la ciudadanía guatemalteca. En su gobierno se construyeron hermosos edificios que lamentablemente fueron destruidos por los terremotos de aquel tiempo, y también un aspecto negativo eran que los alcaldes no eran nombrados así democráticamente, sino que eran elegidos por voluntad eh, del presidente. Entonces esto ha sido la pequeña contribución. Solo voy a corregir un dato. Es que es por asociación de nombres, pero la moneda del quetzal no fue justamente en la presidencia de José María Reina Barrios, sino durante el gobierno de José María Orellana en 1925. Entonces, solo para reafirmar este dato, para no quedar en esa confusión. Entonces, esto ha sido la grabación y feliz noche, licenciado.